Hola, buenas tardes. Estamos aquí para hablar sobre el mismo tema de miomatosis, pero ahora desde un punto de vista más integral con la doctora Claudia Cortés Pineda, que es nuestra anestesióloga. Y son temas muy importantes porque cada vez tenemos más consulta y obviamente necesitamos que el paciente esté enterado por qué es importante la valoración preanestésica, qué hay que hacer en las valoraciones prequirúrgicas, tanto de los laboratorios y estudios que hay que realizar, y por qué hay que llegar con el conocimiento de qué paciente se va a operar, tanto por la edad de la paciente, las características morfológicas de la paciente, si tiene enfermedades pues que son ya sistémicas, y de ahí obviamente que entren con una cirugía más planificada, porque tuvimos un caso de una paciente de 6 kilos 800 que afortunadamente todo salió bien, pero que sí tuvo una hemorragia transoperatoria, y es bien importante el conocer qué hay que hacer previo y cómo abordamos en el momento de la complicación. Acuérdense, puede haber tres casos de pacientes: la paciente joven que todavía no tiene el deseo reproductivo y que obviamente todavía no tiene embarazos, la paciente que ya viene a consulta por infertilidad o por los miomas y que quiere embarazarse, y la paciente que ya tuvo hijos pero que tiene miomas. Entonces, ese tres tipos de pacientes, el abordaje, el manejo y la terapéutica pueden ser completamente diferentes, porque puede ser uno que solo sea observacional conservador, otro que sea quirúrgico o que sea con medicamentos, y otro que sea quirúrgico o medicamentos en la etapa final de la reproducción. Entonces, eso es bien importante, que cuando nos escriban siempre les decimos: denos un poquito más de información. Primero, ¿cuántos años tienes? ¿Cuándo fue la fecha de tus ciclos menstruales iniciales? Si tienes o no embarazos, y cuáles son tus síntomas, porque hay que recordar que hay muchos síntomas que nos pueden llevar a un diagnóstico. Los principales síntomas de miomas es a veces el abultamiento que sentimos, o la pesantez, o a veces sentimos que si hacemos alguna actividad algo se nos mueve adentro, dolor en las relaciones sexuales, metrorragias, que son sangrados intermenstruales, o sea, acaban el ciclo menstrual y a lo mejor a los 7 o 10 días tienen 2-3 días de manchaditos. Las hemorragias uterinas, o sea, en lugar de tener un ciclo menstrual regular, son hemorragias muy abundantes, y esto conlleva muchas veces a anemias, fatigas, se fatigan fácilmente con la actividad. Entonces es bien importante estar revisando los síntomas, los diagnósticos. ¿Cómo es que vamos a hacer un diagnóstico de miomatosis? Pues principalmente el ultrasonido es como el gold estándar de la mujer. O sea, puede ser un ultrasonido abdominal, un ultrasonido vaginal si ya tuvo vida sexual, pero hay estudios complementarios para este diagnóstico, como puede ser la tomografía y luego los preoperatorios que dirá la doctora, que son importantes. ¿Por qué? Porque los preoperatorios más importantes la doctora los revisa y nosotros sabemos cómo vamos a entrar. Entonces, doctora, platíquenos un poquito sobre cuáles son algunos estudios importantes para la valoración preanestésica y obviamente los preoperatorios para la cirugía. Dentro de estos factores importantes que tenemos que hacer son: primero, la edad de la paciente es fundamental, y los laboratorios van muy relacionados sobre todo a la biometría hemática, que nos interesa mucho la hemoglobina y el hematocrito, las plaquetas, que son unas células que nos ayudarnos a coagular bien la sangre, la glucosa, la urea, la creatinina, para ver cómo está funcionando sobre todo el riñón y el hígado con lo de la glucosa, y los tiempos de coagulación, que generalmente son las pruebas que nos ayudan a ver qué tan factible o qué tan difícil sea que una paciente pueda llegar a tener un sangrado mayor o menor en una cirugía. Nada más. El electro, doctora. También solicitamos un electrocardiograma, generalmente en pacientes mayores de 40 años, porque eso es lo que nos dice la normativa. Pero la otra también, la doctora, pues le ayuda un poquito a ver si no tienen algunas alteraciones ahí en el registro electrocardiográfico, porque los medicamentos que ella administra durante la cirugía pueden perjudicar o pueden mejorar su estado, obviamente, del electrocardiograma, ¿no? Sí, claro, es importante saber. Generalmente la ventaja de estas pacientes es que la mayoría son jóvenes. Difícilmente hemos tenido pacientes mayores de 60 años. Sin embargo, sí hemos tenido pacientes jóvenes que son diabéticas, que tienen problemas de la tiroides, y que, bueno, sí nos pueden ayudar el tener un electro para saber cómo está la función física en general del paciente. De ahí la importancia de la valoración preanestésica, el poder platicar con ellas y que nos puedan decir algún síntoma que puedan llegar a tener
diferente o extraño, o que lo puedan pensar que es normal y realmente no lo sea, y que de ahí la función de nosotros es detectarlo para poder dar un seguimiento y tener un plan de manejo adecuado para que el transanestésico y el postquirúrgico sea lo mejor posible para ellas. Muchas de las ocasiones, además de que nos preguntan por vía Skype o por vía YouTube o por la página nuestra, es si esa mioma es indicación de una cirugía o de quitar el útero o de no hacer una cirugía. Eso siempre le digo a los pacientes, es que todo es relativo. Hay que recordar primero o principalmente el volumen o el tamaño de ese mioma. Si es un mioma único, si son miomas múltiples, la edad de la paciente, si quiere reproducción o no, dónde están localizados esos miomas y obviamente si tenemos una sintomatología de anemias o sangrados. ¿Por qué? Cuando una paciente tiene miomas, aunque sea único, de grandes elementos, pero le produce muchas hemorragias y hay anemia, aunque sea jovencita, en muchas ocasiones es mejor operar para quitar precisamente el estado anémico y que ya no haya esas hemorragias menstruales. Segundo, cuando tenemos muchos miomas, pero no invaden la cavidad, no son de gran tamaño, pero también me producen hemorragias, esos a veces son los más complicados y sobre todo en edades tempranas. Sin embargo, para la ventaja de la mujer o para que estén más tranquilas, normalmente la miomatosis empieza o inicia en la etapa de la pubertad. Sin embargo, cuando ya se consideran miomas de grandes elementos o medianos elementos que ya pueden causar algún síntoma, pues a lo mejor empieza entre la edad de 28 o 30 años. Entonces, las mujeres jovencitas normalmente lo hacemos de una manera expectante, ver si mejora con algunos medicamentos, con anticoncepción para las hemorragias principalmente, pero casi todos los miomas que rebasan entre 5 o 7 centímetros, generalmente preferimos hacer miomectomías simples, obviamente siempre preservando el útero. Hay que recordar, como las pacientes que a veces llegan, que a lo mejor el diagnóstico lo hacen tempranamente a los 28 años, pero se esperan 8 años, 10 años, una por el temor de la cirugía, 2 porque no les gustó la explicación del médico, 3 porque les da temor a que les vayan a quitar el útero y eso retrasa el evento quirúrgico y que también hace que los miomas sigan aumentando y por ende va a ser más riesgoso una cirugía de un mioma de 15 o 20 centímetros que una cirugía temprana de 7 o 8 centímetros de diámetro. Entonces siempre le digo a los pacientes, acudan rápidamente, que no les dé temor. Generalmente la gran mayoría de los miomas son quirúrgicos, pero sin la necesidad de quitar los miomas. Y la otra es, pues hay miomas que solo son dentro de la cavidad, que se llaman submucosos. Esos ni siquiera necesitan una cirugía abierta, sino hay que meternos por abajo, que se llama una histeroscopía. Entonces es bien importante primero tener un buen diagnóstico, tener las imágenes necesarias por ultrasonido, sea abdominal o vaginal. Yo he tenido pacientes que nunca han tenido relaciones y me voy por abdomen y entonces la imagen no es tan buena, tan nítida y entonces en ese tipo de pacientes siempre solicito una resonancia o una tomografía para tener mejor delimitado si es uno, dos o varios tumores, qué tamaño tienen y decidir el abordaje, porque acuérdense que el abordaje puede ser una línea media en incisión transversal o una incisión longitudinal. En la paciente de 6 kilos 800 fue una incisión de 12 centímetros, fue una línea media, porque nos permite tener un campo quirúrgico más amplio y aún así esa paciente se complicó por el tamaño del tumor y obviamente el sangrado. Lo que no queremos es tener pacientes que sean muy complicadas, es decir, entre más tiempo nos esperemos, más riesgo hay de hemorragias, de sangrados y que sea un mioma donde ya sea más difícil quitarlo sin necesidad de retirar el útero. Una vez que ya sabemos que la paciente ya está programada para miomectomía, entonces se lleva a cabo la valoración preanestésica. La valoración preanestésica tiene la finalidad de que nosotros podamos conocer al paciente de una manera integral y conocer su estado físico. El conocer su estado físico es que conozca primero al anestesiólogo y que yo le explique, que me dé conocer su historia clínica y hablar sobre todo de aspectos que a veces no tomamos mucho en cuenta, como es el cigarro, si las pacientes fuman, si las pacientes tienen ingesta de alcohol, las cirugías previas que haya tenido, las complicaciones anestésicas previas que haya tenido, y todo eso nos da una pauta a nosotros para saber cuál es la mejor técnica anestésica y explicarle a la paciente cuál es el plan que vamos a tener con ella. Para los pacientes que van a someterse a cirugía, es importante, aquellas pacientes que fuman, que si tenemos por lo menos 3 semanas previas a la cirugía, lo ideal sería que disminuyeran y si es posible dejaran el cigarro. Sin embargo, aquellas pacientes que van a someterse a cirugía, no sé, en 1 o 2 días, realmente ahí nosotros como anestesiólogos no indicamos el que deje de fumar.
y tampoco le decimos que siga fumando, simplemente si puede disminuir la cantidad de cigarros, si se fuma 5, pues se fume 2 o 3 nada más al día, con la finalidad de que no se inflame la vía respiratoria. Generalmente cuando un paciente que fuma deja de fumar, hay una inflamación en las vías respiratorias y nos produce más moco. Entonces, el llegar al quirófano con 2 o 3 días de dejar de fumar, que tiene más secreciones, puede provocarle más tos. Entonces, el tener tos en un posquirúrgico pues no va a ser muy agradable, puede llegar a ser más doloroso y más problemático, porque pueden hacerse hasta hernias. Pacientes hipertensos no deben de dejar de tomar sus medicamentos. Ahí es donde nosotros les damos las medidas y las indicaciones iniciales para poder entrar a cirugía. El que no deje de tomar sus medicamentos para la presión es algo importante, el que no dejen de tomar sus medicamentos para alguna otra enfermedad, sobre todo la tiroides o hipotiroidismo, que es también muy frecuente, eso también es importante. Pacientes que sean diabéticos, lo ideal es que tengan un adecuado control de la glicemia previa a la cirugía, y todos los medicamentos hipoglucemiantes se van a dejar de consumir una noche o 6 horas previas a la cirugía. En cuanto a los hábitos de dieta, realmente no es modificar un poco, a lo mejor disminuir la ingesta de grasas, carbohidratos o comida muy picante o muy irritante o muy condimentada, pero por lo demás la mayoría puede continuar comiendo normal. También a veces los pacientes tienen dudas de cómo es que va a ser el procedimiento o cómo lo vamos a programar. Generalmente la programación de las cirugías depende principalmente de tener todos los estudios preparatorios que ya hemos mencionado. De preferencia son mayores de 40 años la valoración preanestésica, que esa también la pueden hacer por vía Zoom igual o por vía Skype con nosotros, para darle los datos a la paciente, a la doctora, y que la doctora conozca al paciente y explicarles cuáles son algunas indicaciones previas a la cirugía y a la anestesia. Sin embargo, bueno, el tiempo quirúrgico o la programación depende de los horarios de los médicos, del tamaño de los miomas, porque en promedio una cirugía puede durar 1 hora y media o 2, pero a veces nos podemos extender más de 2 horas. Si son foráneos, pues que sepan que generalmente los tratamos de dejar 2 noches, al menos que sea un mioma muy simple, pues nada más se quedan 1 noche. Bueno, también nos preguntan un poco de, oye, es que yo tengo mucho sobrepeso, ¿tengo que bajar antes de operarme o no hay ningún problema? Pues eso depende mucho de la sintomatología y del tumor. Es decir, si la paciente tiene obesidad y además lleva 8 años en que se quería operar y ya trae un mioma gigante con hemorragias y anemia, pues obviamente no nos podemos esperar a que baje de peso. ¿Sería lo ideal entrar con una paciente que no tenga sobrepeso? Sí. Desafortunadamente, como la edad de la paciente con miomas que son quirúrgicas anda entre 38 y 45 años, pues muchas de ellas tienen sobrepeso y es más complicado, atenerse a una rutina de alimentación, 2, hacer ejercicio y 3, bajar de peso. Entonces, solo en obesidades muy extremas, si postergamos la cirugía, es mejor pues planificar la cirugía, ver que no haya estado anémico, y obviamente la doctora anestesióloga es la encargada también del manejo, pero siempre les explicamos al paciente que sí, el sobrepeso conlleva cierto riesgo mayor, tanto en el transoperatorio como en el postoperatorio, y obviamente hemorragias o infecciones. El ayuno que debe de tener, generalmente lo manejamos de 6 a 8 horas previos a la cirugía. Con 6 horas de sólidos es suficiente, es decir, la paciente puede tomar líquidos hasta 4 horas previas a la cirugía. Para los pacientes que toman medicamentos para la diabetes, ellos no los deben de tomar previos porque les puede dar hipoglicemia. ¿Qué más? La alimentación previa la alimentación previa para la cirugía debe ser algo ligero, nada condimentado, nada muy grasoso, nada muy picante, etcétera, ¿no? Algo ligero, fruta, yogur. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito sobre los cuidados postoperatorios. Principalmente en cirugías de miomas, que es el tema que nos atañe, la paciente se queda un día, o sea, lo operamos un día y el día siguiente se da de alta. Eso es en la gran mayoría de las pacientes. Sin embargo, cuando son foráneas, generalmente las dejamos 2 noches, sobre todo para estar vigilando un poquito su estado de alimentación, que empiece a trabajar el intestino, que orinen ya adecuadamente, y manejo del dolor principalmente. Entonces, ¿cuándo se dan de alta? Al día siguiente, a las 24 horas o 48 horas cuando mucho. En casos muy puntuales y especiales, que se necesite transfundir paquetes globulares porque hubo un sangrado en el transoperatorio, en ocasiones la dejamos un día más. ¿Por qué? Pues porque hay que estar viendo su estado hemodinámico, que la paciente se pare, no se maree, no tenga, se llaman lipotimias, no tengan desmayos, y entonces ver cómo está tolerando un poquito su deambular. ¿Debe llevar dieta o cuidados especiales? Sí, generalmente la dieta es blanda o normal, sin condimentos, irritantes, grasosas, al menos durante la primera semana, porque hay que recordar que cuando el abordaje es abdominal, siempre entramos
al útero, bueno, a la cavidad, y ahí hay intestinos. Entonces, aunque no manipulemos los intestinos por una reacción normal se paralizan momentáneamente y poco a poco empiezan a tener su movimiento o su peristalsis regular. Entonces hay pacientes que se distienden un poquito más, entonces nos tenemos que llevar una alimentación más suave y además iniciar la alimentación dependiendo de lo que dure una cirugía, entre 6 horas después de la cirugía, o nos podemos ir hasta 12 horas después. ¿Habrá dolor, sangrados por cuánto tiempo? Eso es muy difícil de contestar porque los sangrados dependen principalmente de la paciente. Sí es cierto, apenas hace 2 meses operé una paciente y a los 15 días me decía, es que estoy sangrando mucho y me duele. Bueno, era su ciclo, se le juntó con su ciclo. Obviamente estas cirugías, cuando son por sangrados o por dolores menstruales, generalmente puede llevar una evolución de 2 o 3 meses a que ya no haya sangrados tan importantes ni dolor, porque esto no se corrige al mes siguiente de la cirugía. Lleva un poquito más de tiempo la recuperación tanto del útero como de los sangrados y del dolor. Y además, el dolor pues quirúrgico o postquirúrgico normalmente es muy leve o muy tolerable porque la doctora hace un bloqueo muy importante con medicamentos específicos y puntuales que duran entre 24 a 36 horas de analgesia. Además lleva en la vena también lleva una administración de analgésicos y cuando se dan de alta se va con doble dosis de analgésicos con intención de que no tenga ninguna molestia, ningún sufrimiento. ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar o cuándo puedo buscar un embarazo? Igual que la vez anterior, como les menciono, si es un mioma submucoso, por ejemplo, para que se den una idea cómo cambia, un mioma submucoso de 3 centímetros que entramos vía histeroscópica, tú lo operas y al mes siguiente que tenga su ciclo ya podemos empezar un tratamiento porque ya no hay una cicatrización y una recuperación. Es como un champiñón donde quitas la base del champiñón y la cavidad va a quedar íntegra y ya va a poder embarazarse. Pero si son miomas intramurales, que son los más frecuentes, o miomas múltiples, normalmente la espera es de 4 a 6 meses porque ahí sí depende mucho del tamaño del mioma. Generalmente por arriba de 6 centímetros intramural, ya nos tenemos que esperar más de 4 meses, o sea 6 meses, pero si son menores de 6 centímetros, con 4 meses es más que suficiente y más en miomas únicos. ¿Será forzoso un tratamiento de fertilidad? No, fíjense que no. Curiosamente hay pacientes que podemos quitar tumoraciones grandes de 8 a 10 centímetros intramurales. Tú lo operas, se espera 3-4 meses y en muchas ocasiones, cuando les digo que se esperen 6 meses, ya vienen embarazadas en el 5º o 6º mes. Es decir, sí depende mucho de la localización. Si la paciente es con vía de fertilidad y es una paciente joven de 28 o 30 años, pues generalmente en la gran mayoría de ellas se pueden embarazar de manera espontánea porque los miomas no siempre están relacionados con que las trompas de falopio no funcionen bien o que ya después vaya a haber una infertilidad secundaria a la cirugía. ¿El embarazo tendrá riesgos? Sí, generalmente, recuerden, hay algunas calificaciones o algunos puntos que tomamos en consideración en obstetricia para decir si una paciente es de alto o de bajo riesgo, principalmente si es primigesta, si tiene más de 35 años, si ya tuvo cirugías previas, si ya tuvo cesáreas previas, si ya tuvo, hemorragias, la cirugía del mioma también le confiere una palomita, si la paciente es hipertensa, diabética, sobrepeso, o sea, son varias características para decir si esta paciente es de bajo o de alto riesgo. Sin embargo, con una cirugía de miomas, por la pura cirugía de miomas, no es que el embarazo se vaya a complicar, ojo, simplemente sí hay que tener una vigilancia más estrecha, porque en muchas ocasiones puede ser que la placentación no sea adecuada y entonces nos dé una restricción en el crecimiento intrauterino, por ejemplo, o esté colocado en una zona esa placenta que puede causar hemorragias o sangrados del primer trimestre, o no vaya a ser posible la vía parto por el tamaño de la cirugía que se hizo. Entonces es bien importante que una vez que se operen no pierdan los seguimientos y la valoración tanto con el médico que lo operó o con su obstetra en el momento que ya quieran embarazarse. Aquellos pacientes que se embarazan después de una miomectomía, en cuanto a los riesgos de la anestesia, pues realmente no hay, mucha gente dice es que ya me han puesto 2 o 3 bloqueos, ¿hay algún problema de que me pongan otro más? ¿O qué tan riesgoso es que me pongan otro bloqueo más? Generalmente no hay ningún problema. El área lumbar, que es generalmente por donde entramos o hacemos el abordaje para administrar los anestésicos, es una zona que solamente tiene ligamentos y que no tendría por qué generar un mayor daño o ocasionarles un problema posterior o que después digan ya me pusieron 2 bloqueos, ya no me pueden poner otro más. Eso generalmente no aplica. Las pacientes pueden tener una infinidad de bloqueos. Hay pacientes que han llegado a tener 4, 5, 6 bloqueos por diferentes tipos de cirugías. Entonces ahí no hay ningún problema. Y en cuanto a que sea parto o cesárea, realmente ahí la indicación básicamente es de cómo vaya la evolución de su embarazo. Hay pacientes que pueden ser
parto sin ningún problema y sin embargo hay pacientes que no pueden ser parto y esa ya es la indicación de los doctores. Ya nada más por último, agradecerles la respuesta que hemos tenido de los miomas. La verdad es que es mucha la gente que nos está consultando, que eso nos da mucho gusto. El ser como un referente para si la paciente se debe operar o no, eso nos llena de satisfacción porque dice que estamos haciendo bien las cosas, que tenemos un grupo de trabajo muy importante, pero que sepan que lo principal, saber es poder, que la paciente realmente tome una decisión de si necesito operarme o no, y lo más importante, estar seguras de si esa cirugía va a ser o no con una histerectomía. La histerectomía, hay que recordar, yo siempre le digo a los pacientes, como esta paciente de los 6,8 kilos, hay ocasiones en que nosotros también no podemos hacer ese tipo de cirugías y es complicado. No dejen pasar el tiempo porque entre más pase el tiempo esos miomas pueden ser más grandes y además conllevan a un riesgo mayor de la cirugía. Entonces llámenos, estamos en nuestra página, ahí tienen los contactos, vía Zoom, vía Skype, podemos hacer una primera consulta, pues ahora sí que sin que vengan a la clínica y de ahí realmente el tiempo de planificar una cirugía no pasa de un mes y medio, dependiendo de los casos.